de seguimiento. Este es un estudio más abierto, más dinámico, que si lo pudiéramos ejemplificar, pudiéramos, pues, una población, por ejemplo, la población asegurada del Instituto Mexicano del Seguro Social, le vamos a dar un seguimiento durante el periodo de 1995 al periodo 2000. Ya sabemos que esa población pues va a cambiar constantemente en ese periodo de tiempo, entonces es un estudio de corte dinámica. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios de corte? Bueno, pues tienen ventajas y desventajas, como todo. Es el único método que establece directamente la incidencia. Es un método muy exacto para establecer directamente incidencia. Otra ventaja, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. Esto es, los estudios de factores de riesgo en cuanto a exposición y temporalidad han sido generalmente los estudios de corte, por ejemplo, el índice tabáquico. El daño que el cigarro ocasiona ya se puede calcular bajo un índice tabáquico, calculando los cigarrillos que un individuo fuma durante determinado tiempo y cierta cantidad de cigarrillos. Esta exposición ya es clara y ya está bien reconocida a nivel mundial, el índice tabáquico, el daño que ocasiona en cuanto a enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en cuanto a riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Otra ventaja es que brindan oportunidades de estudiar exposiciones poco frecuentes. Cuando hay una exposición poco frecuente, pues puede reclutar individuos o grupos en donde esa exposición no es muy frecuente y entonces mediante un estudio de corte se puede hacer o se puede estadificar los riesgos que esto va a ocasionar para la salud, aunque esa exposición sea poco frecuente. Permiten evaluar riesgos como beneficios que podrían estar relacionados con una exposición. Esto es, nosotros podemos, esto se usa bien, más bien para calcular los riesgos hacia la salud de estos estudios, pero así como los investigadores han encontrado riesgos, también en estos estudios han encontrado beneficios o factores protectores también en cuanto a esos individuos expuestos y no expuestos. Entonces, en el mismo estudio se pueden descubrir tanto riesgos como beneficios que se relacionan con esa exposición. Otra ventaja es que la incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos expuestos y no expuestos. Entonces, aquí una ventaja es que vamos a determinar hasta dónde puede llegar la enfermedad, tanto en los grupos expuestos como en los no expuestos. Qué tanto factor de riesgo, qué tanta probabilidad pueden tener de desarrollar una enfermedad como de no desarrollarla. No es necesario dejar de tratar a un grupo, como sucede en el ensayo clínico aleatorizado. Esto es, si se detecta en un grupo no expuesto el riesgo de enfermedad igual al grupo o al paciente, se le va a tener que atender y se le va a tratar. En cuanto a las desventajas, pues son costosos en dinero y tiempo, particularmente los que son prospectivos, porque hay que hacer un seguimiento, hay que tener mucha paciencia, hay que tener tiempo, hay que tener dinero. El seguimiento es difícil, va a haber pérdidas, se pierden las personas, se pierden los domicilios, se cambian de lugar, deciden a lo mejor, a veces se cansan también de estar en ese seguimiento los grupos y abandonan el seguimiento y bueno, hay pérdidas. Otra desventaja, los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios diagnósticos pueden afectar a la clasificación de los individuos. A veces hay sesgos, que de esos sesgos vamos a hablar más adelante en cuanto al análisis de datos. Se pueden introducir sesgos, otra vez, de información, si la identificación de la enfermedad puede estar influenciada por el conocimiento del estado de exposición del sujeto. En cuanto a los sesgos, vamos a hablar de los sesgos de información y de los sesgos del observador un poquito más adelante, que son las desventajas que pudieran tener estos estudios de corte. Otra desventaja, no son útiles para enfermedades poco frecuentes porque se necesitaría un gran número de sujetos. Durante mucho tiempo no se dispone de resultados, otra vez es cuestión de mucha paciencia, son estudios que requieren de mucho tiempo. Y otra desventaja es que evalúan la relación entre el evento del estudio y la exposición a solo un número relativamente pequeño de factores cuantificados al inicio del estudio. ¿Cómo se diseña el estudio? Pues primero, como en todos los estudios, hay que definir la pregunta de investigación, el problema que queremos estudiar y hacer una pregunta de investigación. Segundo, vamos a seleccionar la población que vamos a estudiar. Luego vamos a medir el evento.
vamos a hacer un seguimiento de los participantes, vamos a determinar los resultados, analizamos los resultados e interpretamos los resultados. En cuanto a la selección, los individuos expuestos se tienen que definir explícitamente los niveles y duración mínima de la exposición. Esto es, si yo sospecho que la exposición a tabaco, por ejemplo, o la exposición al hierro, o la exposición a algún agente tóxico puede producir alguna enfermedad o alguna alteración en los individuos que están en ese medio ambiente, pues debo de definir qué niveles de esa sustancia, con qué frecuencia se exponen y cuántos son los años o el tiempo en el que esos individuos están expuestos, porque tiene que haber una exposición mínima y una cantidad mínima para causar daño. Entonces ahí tengo que definir los niveles y la duración de la exposición. En cuanto a los individuos no expuestos, pues los individuos expuestos van a ser similares a los expuestos en todos sus aspectos. Esto es, en el aspecto de que viven en regiones geográficas parecidas, tienen raza parecida, edades parecidas, factores socioeconómicos parecidos para que esto no sesgue la investigación. Entonces, los individuos no expuestos es bien importante tener en consideración que deben de tener muchas semejanzas o las más posibles semejanzas con los individuos expuestos, solamente que ellos no van a tener la exposición y entonces va a ser la única diferencial importante para que el estudio sea lo más factible o lo más confiable posible. En cuanto a la medición del evento, los eventos de estudio pueden ser eventos simples, eventos múltiples o raros, modificación de medida eje y marcadores intermedios del evento. Esto es, un evento simple es un evento fijo en el tiempo o es un evento raro, por ejemplo, la muerte o incidencia de enfermedad. Los eventos múltiples o raros se refiere a enfermedades recurrentes o sintomatología recurrente o eventos fisiológicos recurrentes en individuos que tienen exposiciones, se detecta la enfermedad, se tratan y vuelven a presentarla porque siguen con la exposición. A eso es lo que los autores llaman eventos múltiples o raros. La modificación de medida del eje, esto es cuando se quiere estudiar la función de algún órgano, por ejemplo, la función pulmonar, para ver si mejora o si empeora ante